Este peliculón que se llama La Tormenta Perfecta. Y les voy a comentar muy rápido porque el thriller que me encontré de mejor calidad estaba en inglés. Pero básicamente, para que no se queden picados con la película, de qué se trata, y por aquello que la quieran ver después de la iglesia, porque la verdad que es un buen plan, se trata de lo siguiente. Precisamente hoy, 29, sí, ¿verdad? 29 de octubre, pero del 1991, el Andrea Gale salió de un puerto de Massachusetts, en Estados Unidos. Y ellos, como vieron, son un barco pesquero, tienen toda una tripulación que se encarga de salir a buscar este tipo de peces. Y ellos salen a buscar la mejor pesca de sus vidas. Pero mientras que ellos están en alta mar, el congelador que hace que mantenga los pescados frescos, se daña. Entonces ellos toman la decisión de ir a aguas muchísimo más profundas para poder compensar un poco los peces perdidos por la descomposición del congelador. Mientras que ellos están en alta mar, cerca de ellos se está formando lo que los científicos llamaron la tormenta perfecta. ¿Y por qué le pusieron ese nombre? Muy sencillo, se juntó un frente frío, un ciclón y una tormenta tropical. O sea, tenía los ingredientes necesarios para una catástrofe. Y cuando el Andrea Gale se topa con esta monstruosidad, los vientos eran entre 115 y 150 kilómetros. Además, las olas registradas eran de 10 a 30 metros de altura. Y nunca antes se había registrado un fenómeno como estos y que pudiera ser documentado. La película está basada en hechos de la vida real y de verdad no les voy a hacer spoiler para que terminen de ver la película. Pero mientras que veía la peli, Dios comienza a hablarme. Dice en Job que Dios nos habla de diferentes maneras, solamente tenemos que estar atentos. Y como a mí me encanta el cine, las series y el anime, Dios me habla a través de este tipo de cosas. Y mientras que veía la peli, venía a mi mente de cómo es posible de que un día cotidiano, un día normal, un pronto a otro, todo se vuelve un caos. Hay veces una llamada por teléfono puede complicar el día, o hay veces diferentes situaciones que estamos viviendo. Y hay una frase que el Paz tiene que no es lo duro sino lo tupido, ¿verdad? Y no sé, hay veces hay elementos que se están cociendo a nuestro alrededor que tal vez nosotros no nos percatamos y un pronto a otro estamos luchando en diferentes frentes y nos sentimos cansados, nos sentimos desgastados y no sabemos qué rayos es lo que está pasando. Simplemente un pronto a otro todo se nubló y comienzan a llegar fuertes vientos a nuestra vida, comienzan a llegar tormentas y la verdad que se vuelve muy complicado. Si ya per se la vida es muy frágil y es muy complicada, estos elementos vienen a meterle más presión a la olla. Y mientras que avanzaba la película, seguía yo con este tipo de pensamientos en mi cabeza y uno también se da cuenta de que en la Biblia hay cosas que pasaron de una manera muy similar a este tipo de cosas, a este tipo de sucesos y de eventos como tormentas. Nos habla el Señor de que, por ejemplo, al sensato y al insensato les llegó una tormenta por igual, y lo que hizo la diferencia es quién construyó sobre la roca. Pero también recordaba el pasaje donde Jesús camina sobre el agua, porque ahí también hay una tormenta en medio del mar de Galilea y que los discípulos no se la esperaban, o a lo mejor tal vez sí. Y antes de avanzar con el tema, permítame meterlos un poco en el contexto, y es que Jesús primero recibe la noticia que Juan el Bautista murió. Él decide estar solo, quiere estar solo, se embarca con todos los discípulos a cruzar el mar de Galilea, pero cuando van llegando al otro lado se encuentran una multitud de gente y el Señor tiene compasión de ellos y se pone a predicar, a sanar, y es ahí donde realiza el milagro de los alimentar a los 5,000 con los 5 panes y los 2 peces. Ok, ¿me siguen hasta aquí? No los estoy enredando, ¿no? Ok, porque necesito darles un dato más.
No sé si me pueden ayudar con la siguiente imagen. Gracias. Ok, esto que ustedes ven ahí es el mar de Galilea. Bueno, paréntesis, en realidad es un lago, pero se le conoce como el mar de Galilea. Y este lago tiene la particularidad de que todo alrededor es montaña, excepto en la parte sur, que se vuelve como un embudo. Y este embudo que está aquí se ve influenciado por las corrientes del mar Muerto. Y hacia el lado izquierdo está el mar Mediterráneo, que también influye en el clima del mar de Galilea. Y las montañas que están alrededor producen aire frío, que cuando ellos convergen y tienen ese choque, se producen tormentas inesperadas. Hay un arqueólogo de apellido González Echegaray que se ha encargado de documentar este tipo de tormentas y fenómenos que pasan en el mar de Galilea. Y dice que los vientos pueden ser muy fuertes, incluso hasta los 90, 100 kilómetros, y además que las olas pueden llegar a tener una altura de 2 metros. Estamos hablando de que estas tormentas algunas veces pueden pasar por horas y algunas veces puede durar la noche entera. Ahora sí, teniendo esta información, me gustaría leer el pasaje completo cuando Jesús camina sobre el agua. Recordemos de que alimenta a los 5,000 y el Señor les dice, necesito que crucen el mar, pero yo me voy a quedar aquí despidiendo a las personas. Esto está en Mateo 14, 22, 33 y dice: inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago. Mientras él enviaba a la gente a la casa, después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban con grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo y clamaron: es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió su mano, lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron, después de cruzar el agua arriba de Genesaret. Papá, ven en esta mañana y abre nuestra mente y nuestro corazón para poder recibir el mensaje que tú tienes para nosotros el día de hoy. Calibra nuestra mente y nuestro espíritu y nuestro corazón para poder comprender que te necesitamos siempre. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. En el nombre de Jesús. Amén. El mensaje que tengo para el día de hoy se llama Incomparable gracia en medio de la tormenta. Y el primer punto que me gustaría tocar el día de hoy es la obediencia en medio de la incertidumbre. Y cuando leemos en el pasaje 22 que Jesús dice, insistió a los discípulos que regresaran a la barca y cruzaran al otro lago, el verbo utilizado en el griego es un verbo que se llama aoristo, que no tiene una traducción literaria en el español, pero lo que quiere decir es de carácter de urgencia, que es necesario hacerlo. Eso quiere decir que Jesús les está pidiendo con sentido de urgencia que necesita que crucen el lago. Ahora, recordemos que eran 12 discípulos y de los 12 discípulos, 5 de ellos eran pescadores. Ellos sabían que a lo mejor no era un buen momento para navegar. Ellos conocían bien los cambios de clima y sabían que podían enfrentar una tormenta. Pero aún así decidieron obedecer a Jesús, tomar esa orden que les estaban dando y comenzar en un viaje que posiblemente para ellos no tenía sentido, principalmente porque Jesús se quedó del otro lado. Ellos estaban solos en alta mar. Y nunca se nos puede olvidar que es que la lógica de Dios es que no tiene lógica para nosotros. Dios es muy soberano
y haciendo las cosas que para nosotros no tiene sentido, es su manera de recordarnos su soberanía y su manera de cómo probarnos a nosotros la fe y la obediencia. Y es que tenemos que tener presentes que la obediencia y la fe van de la mano. Y creo que no hay un sentimiento que le produzca al ser humano más ansiedad que la incertidumbre. Pero ¿saben algo? Dios ama la obediencia, Dios ama el coraje y Dios ama la fe incondicional de que Él hará lo necesario para nuestro propio bien. Incluidas todas esas situaciones de adversidad que nosotros afrontamos día con día y que son necesarias vivirlas para que seamos mejores personas, para que podamos experimentar en carne propia que Él cuida de nosotros de una manera incondicional. Y esto me lleva al segundo punto, y es que las tormentas son necesarias. Una de las promesas que todos nosotros deberíamos tener pegados en el refrigerador es el que está en Juan 16:33, que dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y la verdad les digo así de corazón, a mí me encantaría que el pasaje dijera: podrían tener aflicciones, porque el podrían tener aflicciones nos da la posibilidad a una especie de suerte de que podamos tener o no aflicciones a lo largo de la vida. Pero es una afirmación: van a tener aflicciones, vamos a pasar por momentos de dificultad. Y me puse a buscar, porque a veces la palabra aflicción uno se la toma muy a la ligera, y me puse a buscar sinónimos de aflicción, y dice que los sinónimos de aflicción son tribulación, conflicto, angustia, tristeza, dolor, desconsuelo, desaliento. Eso quiere decir que Jesús nos está diciendo que nosotros vamos a pasar por tribulación, por conflicto, por angustia, por tristeza, por dolor, por desconsuelo, desaliento. Todas estas cosas las vamos a tener que pasar. Pero a mí me encanta que en el principio del pasaje dice: les he dicho esto para que en mí hayan paz, porque el Señor da paz en medio de la tormenta. Y me encanta porque Él dice: y yo he vencido al mundo, porque es un mensaje que da esperanza. Y en el Señor siempre vamos a encontrar la esperanza que necesitamos en medio de las dificultades que nosotros podamos experimentar. Y aquí todos los que estamos reunidos el día de hoy estamos con nuestro rollo mental, con nuestras situaciones, con nuestros problemas. Y es algo que no nos podemos quitar, no es como algo que podamos desconectar y volver a conectar, sino que los problemas están dándonos vuelta en la cabeza. Pero me encanta porque dice que mientras estemos con Él y confiemos en su plan perfecto, sabemos que Dios siempre va a tener cuidado de nosotros. Y aunque lo creamos o no, los eventos canónicos en nuestras vidas son importantes, porque son los eventos que nos hacen ser las personas que somos el día de hoy. Y tal vez no estén familiarizados con el tema canónico, y si me lo permiten se los voy a explicar un momento rápidamente. Los eventos canónicos son tomados de la ficción. Son estos eventos que se cuentan en una narrativa para desarrollar un personaje. Voy a ponerles un ejemplo. Sin la muerte de los papás de Bruce Wayne, no existiera Batman. Si no se hubiera destruido el planeta Krypton, Superman no hubiera llegado a esta tierra y no existiera Superman. Sin la picadura de la araña radioactiva, no existiría Spider-Man. Entonces son estos eventos que son importantes para desarrollar una historia, y eso lo vemos en una serie de televisión, lo vemos en un libro, lo vemos en las películas. Pero así como nos gusta traer cosas de la ficción a la realidad, se ha utilizado el término canónico para hablarnos de eventos que nosotros hemos pasado, para marcar momentos importantes en nuestra vida. Y así que si nosotros hacemos un repaso por nuestras vidas, un repaso mental muy rapidito,
nos damos cuenta de que estos eventos canónicos que hemos pasado a lo largo de nuestra vida son las bases de las personas que somos hoy. Y es que pasar por una enfermedad no es bonito, pasar por un divorcio tampoco, tener que pasar por problemas financieros o la bancarrota no son cosas que son agradables. Pero hay otros eventos también que son tal vez de menor escala, que también marcan algo importante en nuestras vidas. Hay veces la situación en el trabajo se pone complicada, la situación familiar se pone tensa. Le sumamos la salud, el estrés, la ansiedad, la depresión, problemas legales. Todo este tipo de cosas nos comienzan a desgastar de una manera que nosotros ni tan siquiera imaginamos. Y es que estos eventos dolorosos, nadie les dice al Señor: Señor, mándame una prueba. Ninguno de los que estamos aquí siempre pedimos: Señor, sálvame o ayúdame. Y es que, si bien es cierto, nada de estas cosas son enviadas por Dios, porque sabemos quién vino a matar, a robar y a destruir, Dios utiliza estas cosas para su propio bien. Recordemos la historia de José. José se merecía ser vendido por sus hermanos. No. José merecía ser vendido como un esclavo. No. Estar en una cárcel por mucho tiempo, tampoco. Pero había un propósito de Dios detrás de todo esto. Y a mí me encanta porque cuando pasa todo el evento de José y José se reúne con sus hermanos, pasado el tiempo, él le dice: ustedes dispusieron para hacerme todo el mal, pero Dios dispuso ese mal para bien. Y en Romanos 8:28 dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Y es que si realmente amamos a Dios, tenemos la seguridad que ningún evento de aflicción por los cuales nosotros hemos pasado se va a desperdiciar en las manos de Dios. Porque Dios va a utilizar todas las herramientas necesarias para que nosotros podamos cumplir el propósito que Él tiene para con nosotros. Y sobre todo, nunca nos va a abandonar mientras que nosotros estemos en esta tierra. Pero el requisito es amar a Dios. Y así como los discípulos nunca estuvieron del todo solos en medio de la situación que estaban viviendo con esta tormenta en el mar de Galilea, porque Jesús dice que los veía desde la montaña, nosotros nunca estamos solos. Él prometió que va a estar presente y que Él nunca va a llegar tarde. Él siempre va a llegar justo a tiempo cuando más lo necesitamos. Lo que pasa es que la mayoría de veces, cuando estamos en medio de una tormenta, de aflicciones, estamos tan abrumados que perdemos por completo la perspectiva de Dios. Y sobre todo cuando estamos muy abrumados, es que tomamos pésimas decisiones. Porque estamos confiando en nuestra humanidad, en nuestro conocimiento y no en el conocimiento que Dios nos pueda brindar. Recordemos que Santiago dice que nosotros le pedimos sabiduría a Dios y nos la da abundantemente. Pero cuando estamos tan abrumados por los problemas, cuando no comprendemos la situación que está a nuestro alrededor, muchas veces sacamos de la ecuación a Dios. Y cuando sacamos a Dios de la ecuación, todo se empeora. Los discípulos estaban en medio de una situación compleja. Tenían horas de estar batallando contra la tormenta, contra la lluvia, los truenos, las olas. Todas estas cosas los tenían totalmente distraídos a ellos. Y la Biblia no lo dice, pero hay veces es fácil uno llenar esos espacios en blanco y ponerse uno a pensar incluso hasta el tipo de conversaciones y pensamientos que ellos podían tener en medio de esa situación. Me los imagino a ellos cuestionando a Jesús por qué no los acompañó, por qué los obligó a entrar en alta mar. Se les olvidaron los milagros que Jesús acababa de hacer. Me los imagino a ellos diciendo: tal vez si no hubiera seguido a Jesús estaría en la casa tranquilo, estaría cómodo, caliente, sin tener hambre, sin tener frío, sin tener ese temor a que me voy a morir. Me los imagino con aquel sentimiento de frustración, sabiendo de que están sacando agua del bote. Y es que
no era un barco, era un bote, más o menos de 2 metros de ancho, 1,20 m de alto, por 6, 8 metros de largo. Olas de 2 metros iban a entrar fácilmente a la barca y la iba a mover feo. Y es que, ¿se imaginan lo que es estar uno batallando por horas y horas y horas con una tormenta, no avanzar en el recorrido, saber de que tierra firme está lejos, de que se siente uno desesperanzado, la tormenta no se detenía? Era como estar en una pesadilla. Y a veces nosotros nos sentimos exactamente igual, sentimos que estamos metidos en una pesadilla que nunca termina. Pasa una cosa, pasa la otra, pasa la otra, pasa la otra. Y nosotros decimos: Dios mío, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Por qué pasan este tipo de cosas? Si he intentado hacer las cosas bien, si he venido a la iglesia, si he servido, si he tratado de tener una relación contigo, ¿por qué pasan este tipo de cosas? Y es que, ¿saben algo? A nosotros nos pasa exactamente lo mismo que a ellos. Nos sentimos abrumados, nos sentimos cansados, no entendemos lo que está pasando. Y ese sentimiento de que todo está perdido nos comienza a ganar. Ese sentimiento de que no hay manera de cómo salir de aquí y no sabemos cómo salir. Ese es el momento perfecto que Satanás utiliza y se aprovecha cuando tenemos nosotros incertidumbre para ponernos pensamientos de que Dios nos abandonó. La frustración nos ayuda a cuestionar la fe y cedemos ante los elementos que están a nuestro alrededor para olvidarnos de lo que realmente es importante, que es Jesús. Y en Santiago 1:2 dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. O sea, tenemos que considerarnos afortunados por pasar problemas. No tiene sentido. También dice de que este tipo de eventos, que para nosotros no tiene sentido, que debería hacernos sentir felices, es que produce un cambio en nosotros en la fe, y que la fe va a crecer a través de las pruebas, y que esto nos va a llevar a seguir confiando en el Señor, y que nos va a llevar al término que Él quiere para concluir su obra, para que seamos perfectos e íntegros. Y si bien es cierto, tenemos el concepto de integridad, que es hacer lo correcto aunque nadie nos vea, para nosotros tener el concepto un poco más sólido de integridad es que integridad es el conjunto de valores más carácter. ¿Cuáles son los valores que tengo en Dios y cuál es el carácter que Dios está formando en mí? Y es que no hay mejor manera de moldear el carácter y moldear la fe que no sea a través de las pruebas, a través de las dificultades. Y es por esto que la adversidad es necesaria en nuestras vidas. Solo así podemos ser mejores personas, y de verdad no hay nada más transformador que las pruebas. Pensemos por un momento. Si tuviéramos la oportunidad de borrar algún evento canónico que nosotros hayamos pasado, algún momento triste, y poder borrar ese evento por completo, ¿ustedes creen que seríamos personas diferentes? ¿Cómo podríamos ser empáticos sin aflicción? ¿Cómo podríamos ayudar a los demás sin ser empáticos? Cuando pasamos por diferentes situaciones, nosotros nos volvemos más comprensivos hacia el dolor de las demás personas. Cuando nosotros hemos pasado por momentos de adversidad, podemos servir de guía para otras personas que están pasando por situaciones similares a las nuestras. No hay otra manera de cómo ser empáticos, sino es a través de experimentar el dolor que esta persona está pasando. Cuando un ser querido se muere, nosotros podemos ser empáticos con la persona que está experimentando un dolor, con las personas que han experimentado por el divorcio y saben lo doloroso que es. Las personas se vuelven más empáticas.
Cuando pasamos por situaciones de quebranto, de enfermedad, nos volvemos más empáticos. Y de alguna otra forma, eso nos hace ser mejores personas. Y es que si realmente creemos en Dios, que todas las cosas nos ayudan a bien, vamos a poder experimentar su gracia en medio de cualquier dificultad. Y es que la gracia es un regalo inmerecido, pero es un regalo que viene con diferentes etiquetas. Algunas veces viene con la etiqueta de amor, algunas veces viene con la etiqueta de paz, con la etiqueta de gozo, con la etiqueta de sanidad, con la etiqueta de restauración o de prosperidad. Necesitamos estar atentos, porque la gracia de Dios llega cuando menos lo pensamos. Y esto me lleva al punto 3. Y es: deje que Dios sea Dios y enfóquese en su gracia. Cuando Jesús aparece caminando en medio de la tormenta, los discípulos estaban demasiado abrumados para ver la magnitud de milagro que estaban viendo. A ver, era la noche oscura, solamente iluminados por los relámpagos, por los truenos. La lluvia era intensa, el viento era fuerte, las olas incesantes. Y a lo largo ven a alguien que viene caminando. ¿Qué es lo que dicen los discípulos? Un fantasma. Cualquiera de los que estamos aquí se hubieran asustado, no me digan que no. Cualquiera. Es muy fácil uno leerlo y decir, ah, sí, pero era Jesús. Ellos no sabían que era Jesús. Pero hay veces nosotros estamos en medio de un mar de emociones y no nos damos cuenta cuando Jesús se viene acercando a nosotros. Y Jesús es tan cool que lo primero que les dice es: no tengan miedo, anímense, yo estoy aquí. La Biblia no lo dice, es mi opinión personal. Pero ¿por qué Jesús les dice que se animen, que Él ya llegó? Porque posiblemente ellos recordaron que hace poco tiempo Él ya había calmado la tormenta, con solamente que Él lo pidiera. Y por eso les dice: anímense, yo ya estoy aquí. Muchas veces el Señor llega a nuestras vidas y nos recuerda: hey, yo ya he hecho por ti a lo largo de la vida. Yo he aparecido en el momento correcto, no te voy a abandonar. Anímense. Nos está pidiendo que nos animemos. Es un simple recordatorio de que Él pudo y podrá siempre. Ahora, Pedro con incertidumbre, y a mí me encanta porque siempre que la Biblia habla de Pedro es porque habemos muchos Pedros dentro de la iglesia. Y Pedro con incertidumbre e incrédulo de lo que está escuchando, le dice: si realmente eres tú, ordéname que yo vaya. Y uno dice: Señor, si realmente eres tú, que estas cosas se pueda arreglar, que esto se pueda cumplir. Y le dice: ordéname que vaya hacia ti. Y Jesús le dice: ven, acércate. Y me encanta porque no es Jesús diciendo: quédese ahí, yo me voy a acercar. No, ven, acércate. Acércate primero. O sea, entendamos esto. Jesús apareció en escena, pero su entorno no cambió. Su entorno se mantuvo igual. Las olas seguían siendo fuertes, el viento seguía siendo fuerte, la lluvia era incesante. Nada había cambiado más que Jesús había aparecido en escena. Y cuando leo esto, me preguntaba un par de cosas. Y yo decía: ¿por qué Jesús no detuvo la tormenta antes? Porque perfectamente Él nada más hubiera ordenado desde la montaña que la tormenta se parara y listo. Y la otra pregunta es: ¿por qué esperó tanto tiempo en aparecer en escena? Porque llevaban horas de estar batallando contra la tormenta. Y la verdad es que no tengo ninguna respuesta para las dos preguntas. Pero lo que concluí es que no necesitamos saber por qué no lo hizo antes. Lo que debemos reconocer es su poder y su soberanía. Él puede usar el método que quiera, el método que le plazca, para salvarnos en el momento que Él crea conveniente. Y como lo mencionaba antes, Dios llega justo a tiempo, y en el momento
que Jesús aparece en nuestras vidas, siempre hay esperanza. Siempre. Pedro baja de la barca, sigue avanzando, camina hacia Jesús. Intuyo que Jesús todavía está lejos de la barca. Sigue azotando las olas, el viento, la lluvia. Y Pedro camina sobre el agua. O sea, ¿ustedes se imaginan ese momento de usted caminar sobre el agua? O sea, es un momentazo. Cuando nosotros estamos en medio de la aflicción, debemos de buscar la manera de cómo acercarnos a Dios sin importar las condiciones que están a nuestro alrededor. Debemos de activar la fe y caminar hacia donde está Jesús. Pero sobre todo, no cometer el error que Pedro cometió de perder la perspectiva cuando las cosas no mejoraron. Porque dice en el pasaje de que Pedro, al ver lo que seguía pasando a su alrededor, se asustó y comenzó a hundirse. Su fe comenzó a debilitarse y ya su fe en Jesús no lo sostuvo. Comenzó a hundirse y pegó un grito diciendo: Señor, sálvame. Y apareció y lo rescató. Yo recuerdo en febrero del 2012, cuando estaba sentado en mi cama tomándome 1 litro de cacique, estaba solo. Y yo dije: Señor, por favor, haz algo conmigo. Y lo que le pedí de corazón a Dios ese momento fue que me matara. Pero Dios es tan cool que me dio la oportunidad de un cambio de vida. Y yo le dije: si realmente existes, mátame o cámbiame. Así de radical. Fue un grito de auxilio en medio de una tormenta de emociones que estaba viviendo en aquel momento. Para los que no me conocen, yo fui alcohólico durante 10 años. Y todo lo que estaba viviendo a mi alrededor, malas decisiones y demás, me llevaron a hundirme en los vicios. Ahora, siendo cristiano, pasan por momentos difíciles, y he pasado por momentos muy difíciles en estos 10 años que tengo desde esa oración que le hice al Señor, 11 años. Desde esa oración que le hice al Señor, y el Señor me vino a rescatar. Y a pesar de que han habido momentos muy, muy complejos en mi vida, trato de tener la sobriedad para darme cuenta de que las aflicciones siempre van a estar. Lo que hace la diferencia es quién está conmigo. Hablaba con un amigo que quiero mucho. Él no es cristiano, y yo le decía que han sido 2 meses muy complejos para mi vida. Muy, muy complejos en lo laboral, en lo personal. Han sido muy difíciles. Pero yo le decía a él que yo oraba y yo sentía muchísima paz en mi corazón. Y él me decía: Lau, no sabe cómo lo envidio, porque yo estoy viviendo situaciones similares y yo ya no sé qué hacer. Y fue en ese momento que yo le dije: mira, lo que yo tengo, tú lo puedes tener también. Que es la paz que Dios da en medio de la tormenta. Es esa paz que Dios da que el mundo no entiende. Porque de alguna otra manera yo tengo la certeza de que Dios va a hacer algo. Muchas veces no es el desenlace que yo quiero, pero siempre es lo mejor. Y es que el mayor peligro que nosotros corremos como cristianos es que las aflicciones tienen el poder suficiente para perturbarnos y debilitarnos nuestra fe. Todas nuestras dudas y temores que nos desalientan nos hacen terminarnos hundiendo en nuestra propia miseria muchas veces. Y así como Jesús rescató a Pedro, como me rescató a mí, los puede rescatar a ustedes. Mientras que la fe de Pedro estuvo puesta en Jesús, él se mantuvo sobre el agua en medio de la aflicción. Pero en el momento en que su fe se tambaleó, todo se puso peor y ya su fe no lo sostenía.
¿quién sostiene nuestra fe el día de hoy? ¿En dónde tenemos puesta la mirada el día de hoy? ¿En nuestro alrededor? ¿En nuestras emociones? ¿En nuestros sentimientos? ¿O en Jesús? Luego Jesús sube a la barca con los demás discípulos, la tormenta se detiene, los discípulos lo adoran y ratifican que Él es el Hijo de Dios. A veces tenemos que pasar por situaciones adversas para reconocer que Dios es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Así como le pasó a Job, que decía que de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Es poderlo experimentar en carne propia, porque Jesús es una experiencia, no es algo que nosotros podamos heredar. Podemos contarlo, pero tenemos que vivirlo. Tenemos que experimentar, hay veces, este tipo de cosas para darnos cuenta de que realmente Dios es el Señor de nuestras vidas. Y es que hasta que Jesús no esté cerca de nosotros, nosotros no vamos a poder ver el milagro completo, porque nunca vamos a tener la historia completa. Solamente hasta que lo tengamos a nuestro lado vamos a poder comprender el propósito de cada una de las cosas que nosotros vivimos y experimentamos. Y esta es una frase que utilizo mucho y es de Jobs. Y Jobs decía que los puntos de nuestra vida no se conectan hacia adelante, se conectan para atrás. Y cuando nosotros hacemos un poquito de memoria y nos damos cuenta de que de verdad los puntos se conectan para atrás, es que la vida de nosotros comienza a tener sentido. Pero hay veces estamos más abrumados pensando en el futuro que en lo que Dios ha hecho con nosotros a lo largo de todos estos años. Necesitamos dejar que nuestra dependencia en todo momento sea en Dios. Y aunque no entendamos la razón por la que nosotros estemos pasando por aflicciones o por tormentas, debemos entender que Dios es muy soberano y que todo tiene un propósito divino, porque sus planes de bien para nosotros es lo que nos mantiene cerca de Él, porque no son planes de mal. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que hay caminos que parecen de vida que terminan siendo de muerte, pero hay caminos que parecen de muerte que terminan siendo caminos de vida. Él siempre va a llegar a tiempo. Cuando más lo necesitamos, Él va a aparecer. Dios nos cuida en medio de la tormenta. Solamente tenemos que dejar que Dios nos regale su gracia, que nos regale su paz, que nos regale su amor, y acercarnos a Él sin importar las condiciones que tengamos a nuestro alrededor. Porque tenemos que ponernos a pensar, ¿por qué creemos en lo que creemos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Es por lo que Dios nos va a dar? ¿Por las bendiciones que tanto nos gusta? ¿O es que a pesar de que tal vez no tenga una vida como yo la espere y tal vez no tenga el desenlace que yo quiero, eso me permita estar con Jesús siempre? Porque es muy fácil uno a veces leer a Pablo, pero Pablo estaba en cárcel, náufrago, garroteado, y aún así permaneció firme en Jesús. Yo sé que a veces es cansado, yo sé que a veces es desgastante estar en medio de estas situaciones, pero recordemos que el Señor es el que da fuerza. Dios da alivio a los cansados. Algunas veces es cansancio físico, algunas veces es cansancio mental, otras veces es cansancio espiritual, pero Él siempre va a ser y tiene que ser nuestro refugio. Nosotros tenemos que cederle el control total a Él y simplemente que Él dirija. Es curioso, pero cuando uno se monta en un avión, uno no habla con el piloto y le pregunta cuánta experiencia tiene. Uno no le pregunta si es el primer vuelo o no. Usted se sienta en el avión y usted tiene la fe de que esa persona sepa lo necesario y que te lleve al destino. Y si nosotros
tenemos ese tipo de confianzas con personas que no conocemos, cuánta más razón no hacerlo con Dios. Recordemos, necesitamos ser obedientes en medio de la incertidumbre. Las tormentas son necesarias y dejar que Dios sea Dios para enfocarnos en su gracia, que es lo que realmente importa. No sé cuáles serán las tormentas que estén pasando, pero hoy es un buen día para que el Señor tome control de todas estas emociones y podamos descansar en Él. ¿Qué les parece si oramos? Papá, gracias por este tiempo, gracias porque una vez más pones en perspectiva todas las cosas que pasan a nuestro alrededor y una vez más caemos en la conclusión de que lo que importa eres tú. No importa absolutamente nada de lo que está a nuestro alrededor, lo que importa eres tú. Sabemos de que la vida es frágil, sabemos que la vida está llena de problemas, de aflicciones, de dolor, pero tú prometiste que has vencido al mundo. Tú prometiste que en ti vamos a encontrar lo que necesitamos. Gracias por nunca abandonarnos, porque incluso algunas veces cuando creemos que tú no estás presente, tú estás ahí en medio nuestro. Y en algún momento vas a llegar con tu regalo de gracia sobre nuestras vidas y vamos a tener esperanza en ti una vez más. Gracias infinitas por amarnos como lo haces. Gracias por las tormentas, porque nos hacen mejores personas y nos ayuda a cumplir el propósito que tú tienes por nosotros aquí en la tierra. Amén.